Tenemos aquí en el estudio con nosotros en el programa esta noche a Tulio Rodríguez, analista económico y financiero, que viene a hablarnos un poco del resultado de este estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Félix. Buenas noches y bienvenido al programa. ¿Vivimos peor aquí en la Florida que en otras partes del país? Bueno, yo no lo quiero enfocar así que vivimos peor en la Florida que en otras partes del país. Simplemente tenemos un impacto. Nosotros entre el año 2008, 2009, 2010 perdimos una porción muy grande de desempleo. Pero si tú ves la masa poblacional empleada, tenemos la masa de arriba que ganan salarios por encima de $100,000, la masa intermedia que ganan salarios entre $50,000 y $100,000 y la masa de salarios bajos que son salarios entre 15 a los 40, $50,000. La mayor parte del empleo que se perdió fue de la masa intermedia, de lo que llamamos la clase media. Y la mayor parte de lo que se ha recuperado es la parte de abajo. Eso quiere decir que la clase media en general... Estamos hablando aquí en la Florida. Estamos hablando de los Estados Unidos como todos. Eso quiere decir que la clase media en general en el país se ha reducido. Entonces, ciertamente venimos de un desempleo del 10% y hoy en día el desempleo es el 7.6%. Pero es un 7.6% que no necesariamente refleja lo mismo, porque los empleos que se han recuperado son empleos de menos salario. En la Florida tienes un impacto bien importante. Aquí tengo un estudio que prepara el profesor Ali Bustamante. Es un estudio muy bien hecho, donde hay una década de información, donde hay estadísticas, donde hay comportamiento demográfico, y realmente dice que en la Florida hay muchos trabajos orientados a las nóminas bajas. ¿Qué pasa? La Florida es un estado donde no hay, como habría en Texas, pues empresas de las llamadas Fortune 500. Aquí la economía es una economía muy de paso, el estado es de turismo. Nadie se imaginó lo que iba a pasar cuando Walt Disney se le ocurrió hacer su inversión en los pantanos del centro de la Florida. Y esto me acuerda un pensamiento de un biólogo francés muy famoso, se llama Jacques Monod. Él escribió un libro que se llama El azar y la necesidad. El azar fue que Walt Disney hizo eso, la necesidad fue que el Estado reaccionó ante toda una industria de turismo. Las industrias de turismo generan empleos, pero no necesariamente son los empleos de más altos niveles porque no son especializados. La industria de entretenimiento, la industria de restaurantes, la industria alimenticia. Trae mucha gente de paso y de fuera. Trae mucha gente de paso y mucha gente de fuera. En el estudio, el profesor Bustamante dice que la economía debería reenfocarse y reenfocarse hacia industrias distintas del turismo y distintas del detal. Yo ahí tengo una concepción, vamos a llamarla no contraria, sino complementaria. La ventaja comparativa de la Florida es eso, es el turismo, es que la gente viene aquí a entretenerse, es que la gente tiene una segunda casa. También una ventaja financiera, porque hay mucha gente de otros países que quieren tener una cuenta en dólares en los Estados Unidos. Tulio, ¿cómo se refleja eso? Estamos hablando de la Florida en general, de lo que es la península. ¿Cómo se refleja eso en lo que son el condado Miami-Dade y Broward, hacia el sur? Bueno, en el condado de Miami-Dade y Broward, hacia el sur, tienes el mismo impacto. Fíjate que hay un plan. ¿Un poder adquisitivo más alto hacia el sur? Sí, definitivamente tienes un poder adquisitivo más alto hacia el sur. Todo el que va a Orlando pasa por Miami. Claro. Ciertamente, Orlando es un aeropuerto internacional, pero todo el mundo llega a Miami y de aquí disfrutan, aquí hacen sus compras. El hacer las compras deja unas ganancias importantes. Y eso que estabas mencionando, Tulio, de la clase media que desaparece, está la clase pobre o la alta, también ocurre igual aquí en Miami. Definitivamente. La construcción y el turismo son factores fundamentales en eso. Son factores fundamentales. La construcción ahora es cuando comienza a reactivarse. Ahí es donde yo llamo a las autoridades y les digo, tienen una oportunidad de oro. Y les voy a hacer un planteamiento, que es un planteamiento, si se quiere, agresivo. Aquí existe la figura de lo que se llama el property appraiser. El property appraiser a nivel de los distintos condados establece cuál es el impuesto que va a hacer a la propiedad. Es un impuesto estadal. También tienes el impuesto a las ventas. El impuesto a las ventas es un impuesto estadal, opuesto a lo que son los impuestos federales. Correcto. Tienes autoridad sobre ello. ¿Qué tal y si tú dices a todo aquel extranjero, incluso nacional, que compre una propiedad durante el próximo periodo, lo voy a exonerar de impuestos por tanto tiempo? Ahí tú vas a hacer un estímulo y vas a ver inmediatamente cómo va a estimular la construcción. Y la construcción permea hacia abajo y genera otra cantidad de empleos. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos generar empleos. ¿Qué tipo de empleo? Todo tipo de empleo, pero sustancialmente fortalecer a la clase media. Tengo que irme, Tulio, pero la pregunta que te hice y me dijiste de una forma muy diplomática, no quiero ponerlo así, te decía, vivimos peor aquí, no podemos decir eso, ganamos menos dinero que el resto del país.
Ciertamente, somos la cenicienta. Ciertamente estamos ganando menos. Ajá. Ciertamente estamos ganando menos y tenemos que recuperar. Ciertamente la clase media se ha reducido en la Florida y se ha reducido en todo el país como consecuencia de la crisis. Un sí, un no. ¿Avisoras que eso puede cambiar próximamente? Definitivamente. Hay factores como son la tecnología y factores como son la independencia energética, que el país está a punto de lograrlas, que definitivamente pueden traer un cambio sustancial. Don Tulio, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el programa. Vamos a la pausa y volvemos ya con los segundos finales.